El pueblo de Israel en la tierra prometida y donde comienza la reorganización social, cultural, económica, política y sobre todo cultural. El libro del Levítico lo que va a hacer es poner ante el pueblo de Israel ciertas normas, tanto para lo cultural como para la convivencia social. Pero lo que atraviesa y da sentido a estas normas o preceptos que aparecen en el libro del Levítico, justamente va a ser la santidad de Dios y la vocación a esa santidad que está llamado a vivir y a encarnar el pueblo de Israel. Por eso Dios, por medio de Moisés, le vuelve a recordar al pueblo y le dirá a Israel que serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Es decir, la identidad, lo que define y lo que de alguna manera hace de distinto al pueblo de Dios entre los pueblos de la tierra, no es tanto el idioma o las expresiones culturales, sino la santidad de vida a la que ha sido llamado. Ahora uno puede preguntarse, decir, esto si baja al plano de lo humano, siempre un padre o una madre está buscando la semejanza de sus hijos con algunos de sus progenitores. Así como de modo humano uno busca determinadas actitudes de aquellos que son su descendiente, Dios busca justamente de cada uno de nosotros esa cualidad que nos hace distintos. Ahora, esto distinto del pueblo de Israel no significaba separarse o aislarse de los demás pueblos. Es decir, la santidad tenía que ser aquello que se tenía que irradiar más allá de las fronteras de Israel, más allá del pueblo. Israel no siempre ha entendido y se cerró sobre sí mismo buscando su propia pureza legal, dejando de lado el espíritu de la santidad y al mismo tiempo marginando todos aquellos que de una u otra forma buscaban a Dios. Esta idea, este concepto de la santidad que atraviesa toda la Escritura y que se hace mucho más visible en el Nuevo Testamento, sobre todo en la predicación de Jesús, después en la carta de Pablo, también de Santiago y Pedro, va a aparecer y van a recordar a su comunidad de ambos apóstoles diciendo que nosotros somos una nación santa, un pueblo sacerdotal y hemos sido elegidos para ofrecer el culto agradable a Dios. Que también esto será tomado por la Constitución del Concilio Vaticano II acerca de esta Constitución que habla sobre la Sagrada Liturgia, es decir, el pueblo de Dios reunido en la escucha de la palabra y en la celebración de los misterios que se despliega en cada uno de los sacramentos, es una nación santa, un pueblo sacerdotal, y es aquel que está llamado a elevar a Dios el sacrificio agradable. Aquello que Pablo va a decir, ofrézcanse ustedes mismos como hostias vivas, santas e inmaculadas e irreprochables. Es decir, la vida de ustedes tiene que ser una ofrenda que sea agradable al Padre. Así como el pueblo de Israel se preocupaba de ofrecer el sacrificio y que esa ofrenda y sacrificio sea agradable a Dios y llegue hasta Él, en ese signo que era el humo que se elevaba, esto va a tomar Pablo para decir que la actitud, el modo de comportarse y de obrar del cristiano debe ser el incienso que se eleva
hasta el trono de Dios, es decir, aquello que perfuma el cielo, pero por otro lado ya no tenemos que ofrecer cosas externas, sino ofrecernos a nosotros mismos como ofrenda agradable a Dios. Es aquello que va a decir también Pablo a la comunidad cristiana en otra carta, que no solamente el cristiano tiene que cultivar en su vida y tener los sentimientos de Cristo, sino que además debe despedir, es decir, cuando uno transpira, a veces cuando el persona la abandona, no es la mejor fragancia la que despide. El cristiano, más allá de que el persona le abandone, tiene que despedir el buen olor a Cristo. Es decir, es la fragancia que el mundo que no conoce a Cristo tiene que respirar, entrar, es decir, airear la vida de mi prójimo cuando yo paso por su lado. A veces yo me pregunto de qué sirve tanta Eucaristía cuando no hacemos el esfuerzo de que cada Eucaristía nos transforme domingo a domingo, día a día, para que realmente nos vayamos configurando con Cristo y tener ese olor a Cristo, que a todos nos cuesta, no solamente a ustedes, sino también a los consagrados, y todos juntos tenemos que ir haciendo ese camino, y sobre todo recordando que tenemos que expresar en nuestra vida lo que dice Moisés, le recuerda al pueblo: ustedes tienen que ser santos porque yo, su Dios, soy santo. Esto va a aparecer y retomado por Jesús en el Evangelio de Mateo, que hoy aparece al final, diciendo: sean perfectos porque el Padre de ustedes es perfecto. En otro versículo va a aparecer: sean santos porque el Padre de ustedes que está en el cielo es santo. Es decir, Jesús vuelve a recordar una y otra vez que estamos llamados a la santidad, para que no corramos riesgo de vivir esa santidad de un modo abstracto, es decir, desarraigado y descomprometido de aquello que tiene que ver con lo cotidiano. Va a decir ya en el libro del Levítico y en otros pasajes, el amor al prójimo. Va a volver en el Nuevo Testamento este concepto, y en la predicación de Jesús cuando va a decir: no solamente hay que amar a Dios, sino a aquel que es mi prójimo, y amarlo como a mí mismo. Y San Juan, desde otro punto de vista, va a decir: de nada sirve decir que uno ama a Dios y no es capaz de amar al que lo contempla y al que lo ve, al que lo tiene a su lado, que es en realidad la imagen de Dios. Cuando uno no ama al que está al lado, al próximo, al que está a mi lado, todo amor que dice tener a Dios es una mentira, es engañarse a sí mismo y adormecer o anestesiar su conciencia creyendo que con ciertas devociones, oraciones, ya uno terminó de expresar su amor a Dios, cuando que la plenitud de ese amor se manifiesta y se despliega en el respeto, en el cuidado, en la paciencia y en el amor al que se tiene al lado. Por último, quería recalcar algo. Jesús va a decir: rueguen. A nosotros los cristianos nos cuesta y cuesta muchísimo. Y cuando uno se encuentra con una persona que ha tenido dificultad, le pregunta: ¿y rezaste? No voy a rezar. Cuando que la clave de liberarse y ser imagen y ir cultivando en el corazón de uno el mismo sentimiento de Dios, es cuando uno pone en práctica aquello que dice Jesús en el Evangelio: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, y así serán hijos del Padre que está en el cielo. ¿Cuánto de nosotros y cuánto tiempo de nuestra oración ocupa aquel que muchas veces nos fastidia nuestra vida? A veces quizás ocupa el espacio, pero quejándonos a Dios de la actitud de ese hermano.
¿Realmente tenemos la capacidad de despertarnos, bendecir su camino, bendecir su día, bendecir sus proyectos, su empresa, su familia, su presente y su futuro? Tenemos esa capacidad de implorar a Dios que así como le pido que cuide de los míos, también sostenga de la mano a aquel que para mí puede ser un enemigo, aquel que me hace la vida imposible, o simplemente le pido a Dios que le haga ver lo equivocado que está. Muchas veces nos detenemos para que Dios le muestre. Dios sabe cómo va a obrar. Lo que nos pide Jesús es que bendigamos, que roguemos, y van a ver, hagan el ejercicio día a día. Van a ver cómo van a encontrar la libertad de espíritu. Y en la medida que bendicen a aquel que lo maldice, que piden el bien para el que lo persigue, todo eso se vuelve en beneficio hacia uno. Y uno tiene una libertad para moverse delante de esa persona que solamente Dios puede dar. Y una paz que solamente Dios puede depositar en el corazón. Pero tenemos que ejercitarnos una y otra vez. No es un solo día y después dejo, porque después salen, en lugar de salir un demonio, salen 7. Por eso lo que decía Francisco, no solamente hay que velar y cuidar la vida del otro, sino que uno tiene que velar y cuidar lo que sale de uno mismo, de lo que hay en el corazón de cada uno mismo. Ser dueño y saber controlar y manejar la tribu que tenemos adentro, domesticarla y hacerla justamente caminar por el camino de Dios. ¿Por qué no bendecir? ¿Cómo voy a participar de la Eucaristía y voy a estar saliendo y diciendo ya Dios le va a hacer ver a este? Dejémosle a Dios que Dios haga el juicio cuando tenga que hacerlo. Dios es Dios, yo soy su criatura y tengo que caminar según su precepto. A veces le queremos sentar en el tribunal a Dios y que imparta justicia según nuestros decretos o criterios. Recordemos lo que dice en el profeta Isaías: Israel, no te equivoques, ustedes dicen que yo estoy equivocado. Le va a decir Dios, son ustedes los que se equivocan, porque mi pensamiento dista de lo que dista el cielo de la tierra y el oriente del occidente.